¿Cómo están, estimados estudiantes? Empezando el avance de la asignatura, vamos a empezar a ver el tema de relaciones de equilibrio. Cuando nosotros analizamos equipos de separación, frecuentemente nos encontramos con suposiciones de equilibrio. Ya podemos tener equipos de absorción, ¿no? En este caso, para analizar el equilibrio líquido-vapor, vamos a analizar equipos, por ejemplo, de destilación, en la que nosotros vamos a tener distintas fases. Bueno, aquí estoy mostrando una gráfica en la que estoy evidenciando que el líquido está pasando a la fase vapor. De acuerdo, está pasando a la fase vapor. Pero además, ¿qué está pasando? Está condensándose. Entonces, cuando un líquido empieza a vaporizarse y empieza a condensarse, decimos que está en equilibrio y generamos el equilibrio líquido-vapor. Ahora, para que nosotros podamos, o sea, si nosotros analizamos agua, el agua continuamente se está evaporando, eso saben ustedes. Cuando nosotros utilizamos equipos de separación, ya introducimos energía para producir el cambio de fase. En este caso vamos a suministrar energía para que el líquido cambie de fase y vaya a la fase vapor. ¿No ve? Y va a estar vaporizándose y condensándose, vaporizándose y condensándose. O sea, va a llegar a un equilibrio. ¿Pero qué tipo de equilibrio? Ya, yo dije elevar la temperatura. Entonces, si nos damos cuenta, yo tengo el líquido, ya, y si estamos en condiciones ambientales, estoy a presión constante y le estoy suministrando energía, es decir, estoy cambiando la temperatura, ya, pero se está generando una fase vapor. Esta fase vapor es gas, ¿no ve? Es gas y va a estar en función de la presión y de la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué condiciones yo necesito para que exista un equilibrio? Oye, tiene que haber equilibrio térmico. Es decir, que ambos, tanto líquido como vapor, se encuentren a la misma temperatura. Equilibrio mecánico. Oye, las presiones también tienen que ser las mismas. Equilibrio químico. El potencial químico en la fase líquida tiene que ser igual al potencial químico en la fase vapor. Ya estamos hablando de esas condiciones, pero todavía no estamos indicando, oye, ¿cuántos componentes tendría acá? ¿Y quién estará pasando primero a la fase vapor? Entonces, claro, ahora vamos a introducir en el equilibrio líquido-vapor, a los componentes. En este caso estoy poniendo una mezcla binaria de dos componentes. Cada uno de estos componentes va a tener su composición en la fase líquida y su composición en la fase vapor. ¿De acuerdo? Entonces nosotros habíamos dicho que tiene que haber, ¿no ve? Equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a través de quién nosotros nos han enseñado desde físico-química a analizar el equilibrio? ¿No? Nosotros tenemos que identificar los grados de libertad a través de la regla de fases de Gibbs. Y si nosotros aplicamos a la regla de fases de Gibbs las condiciones que estamos dando ahora de mezclas binarias, yo tendría 2 grados de libertad. Ya, o sea, puedo jugar ya con 2 variables. Y yo había mencionado, oye, yo tengo que forzar, ¿no? Pongo energía para que cambie de fase. Y si está en la fase vapor, oye, tenemos 2 variables, la presión y temperatura. Entonces, adicionalmente, yo he mencionado aquí, oye, la composición. Es decir, tengo 3 variables. Al decir 2 grados de libertad, ¿qué me está diciendo? Que yo voy a modificar una y voy a obtener la otra. Pero para ello debo mantener una de las variables constantes. O sea, una de las propiedades intensivas. ¿Cuáles serían esas propiedades? La temperatura
o la presión. ¿De acuerdo? Entonces, si un poquito adicionalmente recordamos en que cuando está existiendo un cambio de estado, existe una variación, ¿no ve? De la energía libre de Gibbs. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho nosotros que debemos tener un equilibrio químico, o sea, deberíamos laburar con el potencial químico. Ahora, si voy a una secuencia de decir temperatura constante y presión constante, estaría definiendo, ¿no ve?, que mi energía libre de Gibbs va a ser igual, ¿no ve?, al potencial químico por el cambio del número de moles que ha existido. Entonces estaríamos definiendo que el potencial químico va a ser igual a la variación de la energía libre de Gibbs sobre la variación del número de moles. ¿Ya? Entonces, en la condición de equilibrio estamos hablando que estos dos potenciales tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Es decir, el potencial químico del componente A en la fase líquida tiene que ser igual al potencial químico del componente A en la fase vapor. Ahora, lo que es común es que el potencial químico no suele utilizarse para el cálculo del equilibrio de fases. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos medir y estimar estas funciones. Entonces, nosotros, ¿no ve?, no vamos a utilizar el potencial químico, vamos a utilizar otras variables. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner algunas condiciones por lo que no es recomendable utilizar el potencial químico. Una de las condiciones es que no se puede expresar como una cantidad absoluta. ¿No ve? Sus valores son difíciles de relacionar con cantidades físicas comprensibles. Y si la presión tiende a cero, su valor se acerca al menos infinito. Entonces el potencial químico para analizar el equilibrio no es de gran ayuda, ¿de acuerdo?, para el equilibrio de fases. Pero nosotros podemos analizar el equilibrio líquido-vapor desde dos condiciones, desde la condición ideal y desde la condición real. En la condición real es que donde vamos a utilizar, en vez de medir al potencial químico, vamos a empezar a trabajar con la condición, mejor dicho, con la fugacidad. Entonces, en su momento vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Inicialmente vamos a hablar del análisis ideal, ¿ya? Entonces, vamos a analizar el equilibrio líquido-vapor a través de la ley de Raoult, que es nuestra condición ideal, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de Raoult nos indica, ¿no?, que la presión, como está en la diapositiva, que la presión ejercida por el componente I en la solución es igual al producto de la fracción molar por su presión de vapor. Entonces yo he generado dos componentes, ¿de acuerdo? He generado dos componentes, el componente A y el componente B. Entonces a partir de ahora vamos a elegir a uno de los dos componentes por sus características, por alguna de sus propiedades, es decir, quién es el componente más volátil. Al componente más volátil lo vamos a definir el componente A. Al menos volátil lo vamos a definir como el componente B. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo las presiones parciales, puedo determinar la presión total. La presión total, ¿no ve?, va a ser la suma de las presiones parciales. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría más o menos un diagrama de este tipo, fíjense, líneas rectas que me representan el comportamiento ideal. ¿De acuerdo? Que me están representando el componente ideal. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, XA son o es fracción molar del componente A, fracción molar del componente B. Entonces, ¿qué significa? Que en esta parte de relaciones de equilibrio y destilación vamos a trabajar con fracciones molares. Eso tengan en cuenta. Ya, por lo tanto, vamos a empezar a analizar nosotros, de acuerdo, como tenemos dos variables de acuerdo a la regla de fases de Gibbs, vamos a obtener primero nuestros diagramas a temperatura constante. ¿Ya? Entonces yo voy a tener
al componente más volátil y al componente menos volátil. Si estoy trabajando a a temperatura constante, ustedes saben que la presión de vapor solo es función de la temperatura. Por lo tanto, si esto es constante, yo voy a tener valores fijos de presión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar una metodología de cómo debemos evaluar. Por lo pronto, trabajaremos con las ecuaciones para generar otras ecuaciones. ¿De acuerdo? Si yo os emplazo en vez de la presión total el equivalente, yo tendría que mi presión total va a ser función de las presiones parciales. Ahora, ¿qué me conviene? Poner en función de la fracción molar del componente más volátil. Entonces este XB va a ser 1 menos XA. Acá estoy analizando todavía la fase líquida. Puedo obtener muchas más ecuaciones. Si yo conozco la presión total y las presiones de vapor, automáticamente puedo conocer mis fracciones molares. ¿No ve? En este caso, si conozco de A, automáticamente por una de estas voy a conocer del componente B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa en esta gráfica esta línea recta, ¿no? Acá estoy obteniendo una ecuación de una recta. Y es el comportamiento del líquido. Entonces me está diciendo que el comportamiento del líquido es una recta. Ahora vamos a la secuencia. Miren, si x de A vale 1, esto vale 1, P de B menos P de B, la presión total es igual a la presión de vapor de A. Por eso este punto aquí dice presión de vapor de A. ¿No ve? Ahora, si x de A es 0, todo esto se hace 0 y la presión total es igual a la presión de vapor de B. Es este punto. Esta gráfica la estoy construyendo como el cambio de la presión total en función de la fracción molar del componente más volátil. Presión total versus XA. Esto para la fase líquida. Pero si vamos a la fase vapor, no, yo utilizaría Dalton. ¿No ve? Dalton nos dice que es la presión parcial de A sobre la presión total y hallo mi fracción molar del componente en la fase gaseosa. Si yo reemplazo el valor de la presión parcial, estoy relacionando mi fracción molar en la fase líquida con la fracción molar en la fase gaseosa. Entonces, ahora, esto ya no es la ecuación de una recta, representa esta ecuación. Entonces, esto me representa el cambio del líquido y esto me representa el cambio de la fase vapor. ¿De acuerdo? Pero estoy trabajando a temperatura constante, recalco. Significa que estos valores de presión van a ser constantes en todo este rango. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que debemos indicar una metodología. Bueno, ahora, con esas ecuaciones tengo todas las posibilidades de poder calcular esta recta, ¿no? Aquí me está diciendo si conozco x de A, automáticamente puedo conocer y de A, ¿no ve? Conociendo los valores de la presión de vapor. Entonces tengo todas las ecuaciones necesarias para poder evaluar. ¿De acuerdo? Combinando estas ecuaciones encuentro esta. Ya, entonces yo les sugiero que por favor practiquen para poder determinar esas ecuaciones. Ahora viene la metodología. ¿Cómo voy a hallar la gráfica? ¿No? Aquí tengo la gráfica del líquido, aquí tengo la gráfica del vapor y voy a explicar un poquito toda esta secuencia. Miren, para poder evaluar a una temperatura constante, la temperatura va a ser un valor constante en todo este rango, no sé, digamos 80 grados centígrados. Por lo tanto, si yo entro a tablas, voy a poder evaluar la presión de vapor de A, va a ser un valor único, la presión de vapor de B va a ser un valor único. Como eso no está cambiando, no podría calcular la presión total, ya tenemos las ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar valores de la fracción molar del líquido, ¿no ves? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, hasta el 1. Solamente de líquido. Entonces, si ya tengo la fracción molar del líquido, multiplico por su presión de vapor, voy a poder calcular la presión parcial de A. Multiplico, mejor dicho, para hallar la presión parcial de B, ¿qué tengo que hacer? Tengo la fracción molar de A, este valor lo resto de 1 y hallo la fracción molar de B.
¿no? Y con eso X de B por la presión de vapor de B determinó su presión parcial de B. Presión parcial de A más presión parcial de B, puedo determinar la presión total. ¿De acuerdo? Después les dije, ¿no ve? Conociendo X de A y las presiones, puedo calcular Y de A. Listo, entonces ya tengo X de A que me di como dato y todo lo demás he calculado. ¿De acuerdo? Cuidado, no pueden darse X de A y Y de A, no pueden darse, solamente pueden darse un valor. Si quieren, depende de ustedes, si yo les estoy recomendando X de A, también se pueden dar Y de A, y de ahí empiezan a calcular los otros valores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa esta gráfica? ¿No ve? Aquí ya tengo el líquido, aquí yo tengo el vapor. No, aquí estoy, el líquido lo he graficado con XA y el vapor lo he graficado con Y de A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy poniendo líquido? Claro, ustedes se dan de cuenta, a presiones totales, estoy trabajando con la presión total. Altas, esto se encuentra en fase, el componente se encuentra en fase líquida. Voy disminuyendo la presión y voy generando un cambio de fase. El líquido se vuelve vapor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde vamos a utilizar generalmente esta gráfica? Oye, nosotros vamos a utilizar esta gráfica en destilación. Aquí tengo la fase líquida, aquí tengo la fase vapor. Y entre las dos curvas tengo la fase líquido-vapor. Esta parte nos interesa porque ahí es donde vamos a trabajar en la separación de los componentes. ¿Cómo vamos a hallar esos valores? Facilito, ¿no ve? Me dan una presión total, esto sabemos desde físico-química, ¿no ve? Intersecto con una composición de alimentación y aquí me voy a la fase vapor, hallo su composición, me voy a la fase líquida, hallo su composición. De acuerdo, eso lo vamos a ir analizando también en la parte de destilación. Ya un poquito para que recuerden, para que empiecen a recordar. Ahora, otro diagrama, yo les decía, vamos a jugar con dos variables, ¿no? Ya hemos jugado con la temperatura constante, ahora jugamos con la presión constante. La presión constante, ¿cuál va a ser? Generalmente es la presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es en La Paz? 495. ¿Cuánto a nivel del mar? 760. Entonces, yo voy a tener ahora la presión constante, pero voy a conocer diferentes temperaturas. Ya, estas temperaturas, ¿entre qué rango tienen que estar? Entre la temperatura de ebullición del menos volátil y la temperatura de ebullición del más volátil. Entonces uno puede hervir, no sé, pónganle, digamos, a nivel de La Paz, el agua 86, el alcohol más o menos 65, 66. Entonces ya tengo de 65 a 60 a 86 y me doy los datos, ¿no ve? 80, 86, 80, 75, 70, ya eso es dato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entro a tablas y calculo la presión de vapor del componente A y del componente B. Si no tengo tablas directamente que me dan los datos, trabajo con una ecuación de Antoine, ¿no? La ecuación de Antoine nos va a permitir conocer las presiones de vapor. Ya, ustedes elegirán, A, B, C son constantes. Aquí me está diciendo que PV está en milímetros y esta temperatura en grados centígrados. Dependerá de la ecuación que ustedes estén utilizando para ver los valores de acá. No pueden ser en atmósferas, pueden ser el Kelvin. Todo dependerá del tipo de ecuación. Entonces, si yo ya tengo las presiones parciales, mejor dicho, las presiones de vapor, puedo calcular X de A. Puedo calcular si ya conozco X de A. Ojo, en esta parte no puedo darme datos. Ya tengo los datos acá. Ya con las ecuaciones que les he mostrado tenemos que calcular X de A. Luego calculo la presión parcial de A, la presión parcial de B y nuevamente calculo Y de A. Entonces, esa es la secuencia con la que debemos trabajar. ¿Para qué? Para generar una curva de este tipo, que ya es, si quieren ustedes, es una hojita de coca. De acuerdo, ahora vamos a la secuencia, ¿no ve? Cuando esta son las fracciones molares del componente más volátil. Siempre vamos a trabajar con el componente más volátil, hemos dicho. Cuando tengo el componente más volátil, tengo su temperatura de ebullición.
¿no? En el otro extremo, acá en 0, ya he demostrado con el ejemplo de la presión, voy a tener al componente menos volátil. ¿No? El componente más volátil vale 0 y el componente menos volátil vale 1. ¿Cuánto vale su temperatura? La temperatura del componente menos volátil. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo, como voy calentando, aquí tengo la fase líquida, tengo la mezcla, la fase líquida más vapor y tengo la fase vapor. Ahora, cada una de estas curvas recibe un nombre. ¿De acuerdo? La curva inferior recibe el nombre de la curva del punto de burbuja. ¿De acuerdo? La curva superior recibe la curva del punto de rocío. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el líquido, ¿no ve? Mejor dicho, con la gráfica a temperatura constante. La curva del líquido me genera el punto de burbuja. La curva de vapor me genera el punto de rocío. Esto es importante porque vamos aclarando, posteriormente vamos a ir aclarando algunas cosas, pero podemos adelantar, ¿no? ¿Cómo determino el punto de burbuja? Oye, yo tengo que evaluar la temperatura de burbuja, el punto de burbuja. Aquí tengo que hallar la temperatura en el punto de rocío. Entonces, ¿cómo definimos el punto burbuja? Definimos como aquel punto en el que aparece el primer vestigio de vapor. El primer vestigio de vapor. Estoy yendo de menor temperatura a mayor temperatura. Ahora, para definir qué es el punto de rocío, me voy al otro extremo. Tengo una fase vapor. Todo está en fase gaseosa. Lo voy enfriando y llego a este punto. Entonces, el punto de rocío es aquel punto donde aparece el primer vestigio de líquido. ¿No se acuerdan ustedes el rocío del alba? Dicen, ¿no ve? En nuestras ventanas aparecen gotitas de agua que están condensándose y nuestros abuelitos, nuestras mamás nos dicen, es el rocío del alba. Entonces eso significa, ¿no? Por eso vamos de la fase gaseosa a la fase líquida. No vamos en este sentido. Vamos de arriba hacia abajo para la curva de rocío. Pero además, perdón, el punto burbuja, el punto de rocío también tienen otros nombres, ¿no ve? Cuando vamos subiendo, el punto de burbuja también se llama curva principio de ebullición. ¿De acuerdo? Principio de ebullición. La curva del punto de rocío también se llama curva principio de condensación. ¿De acuerdo? La curva de rocío también, perdón, la curva de burbuja también se llama curva final de condensación. Y la curva de rocío también se llama final de ebullición. ¿De acuerdo? La misma secuencia en el diagrama a temperatura constante. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, tanto el punto de rocío como el punto de burbuja tenemos que determinar, tenemos que evaluar. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? También una vez que yo conozco las composiciones X y Y de los dos diagramas, yo puedo evaluar el diagrama composición Y versus X. Esta línea celeste es una línea de 45 grados, ¿no ve? He agarrado el punto 0 y he unido el otro extremo, el punto 1. Yo lo he trazado. Después, ¿cómo he determinado la curva roja? A ella un X del más volátil y lo he intersectado con su Y del más volátil. He agarrado un X del más volátil y lo he intersectado con el Y del más volátil, ¿no ve? De esa forma he ido construyendo la curva. Perdón. Ahora, nosotros estamos hablando ya de condiciones ideales, pero aquí hay una consulta, ¿no? Cuando nosotros estamos en Santa Cruz, el agua hierve a 100. Cuando estamos en La Paz, el agua hierve a 86. A 86. Entonces, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Que cuando existe un aumento de temperatura, ese aumento de temperatura en la ebullición, estamos en efecto de la presión. O sea, si yo hablo
a una temperatura mayor, estoy hablando de una presión mayor, ¿no ve? Les decía, en Santa Cruz la presión es prácticamente una atmósfera y el agua hierve a 100. En La Paz la presión es 495 y el agua hierve a 86. Entonces, cuando yo tengo una mayor presión, ¿de acuerdo? Tiene un efecto negativo en el equilibrio líquido-vapor y en el proceso de destilación. ¿De acuerdo? Tanto acá podemos apreciar que hay una diferencia, ¿no? Si hay una diferencia en temperatura, hay una diferencia en energía. Esto es energía que necesito para que este cambie de fase, ¿ya? Pero acá es más interesante ver, ¿ya? Cuando ya yo tengo una mayor presión, no se genera una buena hojita de coca. Significa que el proceso de separación no va a ser el más adecuado. Cuando yo tengo una menor presión, significa que el proceso es mucho más factible para su separación. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, para esta parte ya estamos por terminar. Yo había visto, yo había indicado, oye, los cambios a través de la ley de Zolt, en la composición en fase líquida y la composición en fase vapor. Y si nosotros sabemos, si se tiene un equilibrio, tiene que haber una constante de equilibrio. ¿Ya? Esta constante de equilibrio va a ser la composición del vapor respecto a la composición del líquido. Entonces voy a poder tener de acuerdo al más volátil, al menos volátil, es decir, en función al número de componentes que yo tenga. ¿De acuerdo? Estas constantes de equilibrio se pueden utilizar para condiciones ideales y para condiciones reales. Esta constante de equilibrio nos va a ayudar a determinar el punto burbuja y el punto de rocío. ¿De acuerdo? Y cuando yo trabaje en función de la presión, en este caso la última ecuación, esta ecuación solamente se utiliza para condiciones ideales, ¿no? Este KI puede ser KA, va a ser la presión de vapor de A sobre la presión total de, puede ser KB, la presión de vapor de B sobre la presión total. Esta solamente para condiciones ideales. Esta para condiciones ideales y condiciones reales. Hasta aquí vamos a ver esta parte, ¿ya? Se cuidan. Hasta luego.